Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde hermosa, Señor, aunque es un poquito gris, el sol no ha salido, Señor, pero Padre, te bendecimos y te adoramos porque por medio de tu gracia y tu misericordia que estamos reunidos, por medio de la tecnología, Señor. Gracias porque nos permite usar la tecnología para poder bendecirte y bendecir a los hermanos, Señor. Y aunque el mundo usa la tecnología para la perdición, Señor Jesús, nosotros lo usamos para la bendición y para expandir tu palabra. Te agradecemos por esta tarde, Señor. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, acerca de las cosas que Pablo nos va a contar ahora. Y, Señor, que se hagan carne en nuestra vida, Señor. Y aplica esta palabra en nuestra vida, Señor. Que no solo se quede en la mente, sino que baje al corazón. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos. Entonces, vamos a leer y vamos a continuar con el capítulo 1, desde el versículo 10, en bloques, como siempre hago, hasta el versículo 14 y hacemos el estudio pertinente, ¿ya? Anteriormente, Pablo estaba hablando en los primeros versículos del capítulo, de que Pablo ha recibido una revelación del Evangelio y está diciendo de que mezclar la ley con la gracia es anatema. Entonces, él considera que por el juicio que le habían asignado a Pablo, o le habían dado, la gente juzgaba a Pablo, diciéndoles que Pablo era una persona muy hipócrita, porque cuando estaba con los judíos, se comportaba como judío, hablaba como judío, cuando estaba con los gentiles, no les obligaba a guardar la ley. Entonces, los judaizantes juzgaban a Pablo en sus técnicas y mecánicas de predicar el Evangelio. Entonces Pablo dice, yo no puedo agradar a los hombres ni comportarme como ellos quieren, y por eso vamos a ver esta sección, ¿de acuerdo? Dice versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de los padres. Entonces es interesante ver que en este versículo 10, ya, el marco de referencia que Pablo establece para defender su evangelio es que él no está agradando a los hombres, él no agrada a las personas. ¿De acuerdo? Como que se estuviera defendiendo el apóstol Pablo por las acusaciones reales que existían contra él, de los judíos que lo perseguían y en las sinagogas se escuchaban hablar de él y muchos, aunque creían, otros dudaban y otros se oponían. Entonces los judaizantes estaban usando o estaban acusando a Pablo de que con el propósito de ganar la intención y el favor de los gentiles, les estaba enseñando que no tenían por qué sujetarse a la ley. Según los judaizantes, Pablo, cuando estaba con los judíos, predicaba la circuncisión y la importancia de cumplir la ley. Esto es algo que Pablo no hacía, pero los judíos lo acusaban. Y esto lo vamos a estudiar cuando estemos en el capítulo 5, Gálatas 5:12 lo dice. Pero cuando predicaba a los gentiles, ponía el énfasis en la libertad y en que los gentiles no necesitaban cumplir la ley. Y esto debido a que cada vez que Pablo visitaba una ciudad, prioritariamente siempre buscaba una sinagoga. Pablo llegaba a una ciudad, de frente iba a una sinagoga a predicar el evangelio. Era el primer foro que tenía de atención. Entonces él entraba a la sinagoga para predicar. Y obviamente, pues, entrando a la sinagoga, tenía sus rollos, o sea, tenía los rollos, la Torá, el Antiguo Testamento, por lo que él quería demostrar que realmente Jesús era el Mesías. ¿De acuerdo? Pero debido a estas acusaciones, podemos entender que sus enemigos interpretaron mal el método que Pablo usaba para ganar almas. Ahora, si en verdad Pablo hubiese querido agradar a las personas, él se hubiese mantenido siendo judío o de repente se hubiese mantenido siendo fariseo. ¿Por qué? Porque él era un fariseo celoso y promotor de guardar la ley, ¿no? Y siempre estuvo persiguiendo a la iglesia, pero cuando recibió la revelación de Jesús, él completamente cambió de dirección. Ya no era un fariseo judaizante, ya no lo era. Sin embargo, no le era difícil el hecho de seguir siendo fariseo si es que él quería agradar a las personas, y esto le daba de alguna manera una mejor reputación a él. ¿Por qué? Porque siendo fariseo era más escuchado que viniendo un judío, entrando en una sinagoga y hablando de frente de otra cosa que no tiene nada que ver con la ley. Pablo, usando los rollos de la ley, demostraba que Jesús era el Mesías. ¿De acuerdo? Esa es la mecánica que Pablo usaba cuando entraba a la sinagoga. Pero cuando se encontraba con gentiles, no necesitaba mostrarles los rollos porque los gentiles ni idea tenían de lo que era la Torá, o algunos sí, algunos no, y acerca de las profecías mesiánicas. Entonces, en ese contexto hay que entender cómo es que Pablo usaba la manera, o la mecánica, por así decirlo, de predicar el evangelio. Entonces, Pablo rechazó de ser fariseo luego de su conversión. Y ahora,
Tenemos que recordar algo también, hermanos. Pablo nació en Tarso de Sicilia, es una ciudad que hoy está en el sur de Turquía, ¿no? Al noreste del mar Mediterráneo. Por consiguiente, Pablo era ciudadano romano y también era descendiente judío, ¿no es cierto? A la vez, porque era descendiente de la tribu de Benjamín. Y él mismo se hace llamar a sí mismo hebreo de hebreos. O sea, más sangre pura que él no había, porque él era judío hebreo de hebreos, pero también por haber nacido en la ciudad de Tarsis, ¿no? En Sicilia, perdón. Entonces, de alguna manera, él era ciudadano romano también, lo cual apeló al final de su vida para que lo traten de alguna manera con más consideración cuando fue encarcelado en Roma. Entonces, Pablo tenía ciudadanía romana y a la vez era judío. Entonces, esto favorecía cómo es que él podía predicar el evangelio. Lo colocaba en una posición muy conveniente porque tenía llegada a los ciudadanos romanos, pero también tenía llegada a las sinagogas, al pueblo hebreo. Porque recuerden que los gentiles no entraban o no se congregaban mucho, o los judíos eran muy celosos y no dejaban entrar a los gentiles para que enseñaran en las sinagogas. Entonces, Pablo estaba usando lo que Dios le había puesto en la mano para poder predicar el evangelio. Pero por alguna razón Dios lo estuvo preparando para toda su vida. Y esto, hermanos, les quiero decir, o sea, lo mismo que hizo Dios con Pablo, lo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿En dónde te encuentras en este preciso momento? ¿Qué estás haciendo en este preciso momento? Aun cuando el mundo está en pandemia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Podemos arrepentirnos de lo que hicimos, de un pecado pasado? Tal vez sí. ¿Podemos estar teniendo culpabilidad por algo del pasado muy remoto en nuestra vida, o adolescencia o juventud? Sí. Pero también tenemos que entender que Dios todas estas cosas de nuestro pasado las ordenó o las permitió para tenernos ahora donde estamos. Y por alguna razón conoces al Evangelio, por alguna razón has conocido al Señor. ¿No es cierto? Entonces nosotros también hemos sido, como Pablo, preparados a lo largo de nuestra vida, sin saberlo tal vez. Y así como Pablo no entendía bien por qué su conversión, y por eso le pasó varios años en Araya, él estaba buscando el significado de esto, así también nosotros tenemos que entender que el Señor ha trabajado a lo largo de nuestra vida para ponernos donde estamos ahora, ¿sí? Y el Señor sabe, hermano. Yo te recomiendo, hermanito, hermanita, que ores al Señor y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿De acuerdo? Servir al Señor no significa ser pastor o ser evangelista, ¿no? Servir al Señor es servir al Señor. La iglesia primitiva tenía muchos servicios, muchas maneras de servir a la comunidad, sobre todo. Entonces, esto como que más o menos de alguna manera nos deja esta enseñanza. Entonces, tenemos que entender que Dios ha estado preparándonos, así como Pablo también, a lo largo de nuestra vida. Dios lo ha hecho también con nosotros. Entonces, volviendo, ¿no? En contraste con agradar a los hombres, como Pablo está diciendo, debido a los métodos que Pablo usaba cuando predicaba, él dice que si hace eso, ya no sería siervo de Cristo. O sea, si él agrada a los hombres, ya no es siervo de Cristo. Es decir, dejaría de lado su llamado y usaría convenientemente todo lo que está a su alcance para ganar adeptos y tener mejores frutos o mejores resultados. Pero a Pablo no le importaba eso. ¿Por qué? Porque acuérdense, desde que Pablo empezó a perseguir, desde que Pablo empezó a predicar, empezó a ser perseguido. Hasta lo apedrearon. Y lo perseguían y tenían que, o sea, lo querían matar a Pablo, pero Pablo, sin embargo, seguía predicando. Sin embargo, miren, sí vemos cómo se movía Pablo a lo largo de la lectura de los Hechos. Yo les recomiendo que el pastor Fernando está estudiando Hechos y se va a ver de lo que está estudiando ahora en adelante bastante del accionar de Pablo, cómo es que se movía a partir de mañana, creo yo, el estudio de los martes. Entonces podemos ver que Pablo se movía, pero no se movía como le daba la gana. Él era guiado por el Espíritu Santo. En una oportunidad Pablo mismo narra de que querían ir a una ciudad y el Espíritu se los impidió. Entonces eso significa que Pablo no hacía lo que le daba la gana, era guiado por el Espíritu Santo. Leemos en Hechos 9:15 dice así: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo ya sabía lo que le esperaba, ¿no es cierto? Él ya sabía a dónde tenía que ir, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿no? Los que no son judíos, obviamente, y de reyes. Es decir, imagínense, de reyes. Es como que ahorita entres al Palacio de Windsor y hables con la reina Isabel. Era bien, ¿no? Y de los hijos de Israel, es decir, los descendientes de Abraham también. Entonces Pablo conocía bien su llamado y no podía usar, y por eso, perdón, podía usar cualquier método para predicar lo que juzgaban los judaizantes, ¿de acuerdo? Lo tildaban de hipócrita. Entonces, tenemos la lección de que Pablo, de alguna manera, usaba diferentes métodos para predicar, ¿no? Entonces,
Él usaba métodos para compartir el evangelio de diferentes maneras, ¿ya? Pero el contenido de su predicación siempre era la misma y no cambiaba. ¿Cuál era el contenido de su predicación? Cristo es el Mesías de Dios y el Salvador de todos los hombres que le reciben. Se acabó. Eso es todo. Cuando se encontraba con gentiles no tenía que darle un discurso acerca del Levítico. No era necesario. Pero cuando se encontraba con un judío, sí tenía que usar la ley, usar las profecías en el Antiguo Testamento, las profecías de Isaías, de Jeremías, etcétera, para apuntalar a que Jesús era el Mesías. Y entonces esto desbarataba a los judaizantes que estaban exigiendo que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar los ritos de la ley para la justificación y el perdón de los pecados. Algo que Pablo dijo ya no es necesario, porque el Cordero de Dios, que ha sido Cristo, ya fue sacrificado. Ahora, en contexto a nuestros tiempos, por ejemplo, les puedo compartir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en Calvary Chapel, en el movimiento de Calvary Chapel, del cual somos parte nosotros, Calvary Chapel empezó en los 60 con el pastor Chuck Smith, fundador bueno, él no fue el fundador del nombre, pero fundó el movimiento Calvary Chapel, ¿no? Tuvo unos discípulos que ahora son pastores del concilio, muy buenas personas y loables por la tarea titánica que han venido haciendo durante todos estos años. En esa época, los hippies que estaban, acuérdense, ¿no? Era Vietnam y todo el asunto de Estados Unidos, mucha revuelta social, etcétera, etcétera. Entonces los hippies que estaban tatuados y estaban con todo el pelo largo, y etcétera, cosas, se convirtieron al Señor. Y el mismo Chuck Smith narra cuando, por ejemplo, los hippies dijeron: Señor, pastor, hemos compuesto esta canción, no sé qué le parece si la podemos tocar. Y ya, ¿qué pasa? Y entonces mucha gente se horrorizó, ¿no? ¿Cómo es posible? Van a ensuciar las alfombras. Y el pastor dijo: ¿saben qué? Saquen las alfombras, porque yo prefiero cuidar a la gente aquí que una alfombra bonita y una iglesia vacía. Y así los hippies empezaron a cantar. Y oh maravilla, nació Maranatha Music, uno de los primeros sellos discográficos que empezó a hacer música contemporánea en nuestros tiempos, porque hasta esa época se cantaban solo himnos y nada más. Entonces, así empezó. Luego se convirtió en Integrity Music y bueno, ya la historia es larga, pero así pasó. Entonces, en Calvary Chapel ustedes pueden ver pastores que tienen un tatuaje de todo el brazo, ¿no? O de repente un tatuaje en el cuello, y están predicando sus pastores. ¿Por qué? Porque no importan las formas. Hay muchas maneras de predicar el evangelio, pero si cambiamos el contenido, ahí estamos en graves problemas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les comento otra cosa. Cuando estuve de misionero, haciendo misiones en Cajamarca, en una región que se llama Caraguaquero, en 2 casas entre 4 cerros, en medio de la nada, era terrible. Y el frío era terrible. Y lo único que comían era arroz, papa y ají. Muy, muy, muy triste, pero llevábamos provisiones, obviamente. El primer día que fui me afectó porque caminamos como 1 hora y media para llegar, después de haber estado 2 horas en combi para llegar a la región, y luego 1 hora y media caminamos. Bueno, resulta que cuando llegamos allí, vamos a alabar al Señor. Ok, perfecto. Entonces ellos sacaron un arpa, ¿no? Y empezaron a tocar huaynos serranos, ¿no? Los huaylas, ¿no? Y yo me quedé impresionado, dije: Dios mío, qué hermoso. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un pueblo alaba a Dios con su propia cultura, con su propia identidad, es porque el evangelio realmente ha penetrado esa cultura. Entonces yo no puedo ir y decirles: hermanos, hay que cantar sobre los montes y el mar. O sea, tu río, o sea, si ellos no conocen el mar, ¿de acuerdo? Entonces tenía que adaptarme a cantar huaynos en quechua con ellos, ¿no? Y teníamos intérpretes que hablaban quechua y teníamos que comer el arrocito con unas papitas que estaban así, porque ya parecía que se habían convertido en chumos por el hielo, y un ají que era terrible, porque aparte de que picaba horrorosamente fuerte, era un laxante espectacular, hermano. Es todo lo que les quiero decir al respecto. Pero así, en ese momento, yo entendí que los paisanitos alababan al Señor no con canciones de Hillsong, sino con su propia música. Entonces, sin embargo, alababan al Señor. Entonces, esto es más o menos lo que nos desprende de esta mecánica que Pablo usaba. Pablo, cuando estaba con los gentiles, no necesitaba los rollos de la ley, pero cuando estaba con los judíos, usaba los rollos para demostrar al Mesías. Entonces, eso es interesante verlo, ¿no? Una cosa es usar diferentes métodos que tal vez sean poco ortodoxos, ¿de acuerdo? Y otra cosa es presentar un evangelio diferente, es decir, mezclar al evangelio con la gracia o añadirle cosas. Eso sí, Pablo no lo permitía. Los acusadores de Pablo no podían ver la diferencia entre un método de compartir y el evangelio de la gracia. O sea, ellos no podían entender cómo es que Pablo decía, pero ¿cómo es posible que sea tan fácil? ¿No es cierto? Para ellos Pablo era un falso, pues según ellos lo veían con los rollos de la ley en las sinagogas y sin ellos cuando estaba con los gentiles. Lo cual tampoco era cierto, porque Pablo siempre cargaba los rollos, pero con los gentiles no era necesario hablarles acerca de las estipulaciones rigurosas de la ley.
sobre todo la ley para la justificación y el perdón de los pecados. Entonces Pablo mismo en otra de sus cartas manifiesta cómo era su incansable esfuerzo para seguir predicando. Le dije, hermanos, como paréntesis chiquito, de que el estudio va a ser bien contextualizado y bien amplio, por eso que tenemos que abarcar todas estas cosas. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 9, del versículo 16 al 19, que dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, énfasis, gratuitamente el Evangelio de Cristo. No sé cómo leerán los teleevangelistas que cobran millones y se hospedan en las suites de los mejores hoteles cada vez que hacen alguna prédica o alguna conferencia. Qué vergüenza, hermanos. Se los digo honestamente. Siento vergüenza ajena porque el mundo ve a un cristianismo que no es el cristianismo bíblico, ¿no? Estos pastores que piden limusinas y suites en hoteles de 5 estrellas simplemente para predicar la palabra de Dios. Me indigna. De verdad, discúlpeme que me ponga así, pero me indigna, ¿no? Hacen del evangelio el comercio en su vida y son multimillonarios. Donde hay mucha gente muerta de hambre y sobre todo en los momentos de necesidad. Y estos pastores ahí acumulando y bueno, el Señor los juzgará. Entonces Pablo dice, leo de nuevo el versículo 18, ¿no? ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, dice el versículo 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20 al 23 de 1 Corintios 9. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta era la mecánica o la técnica que usaba Pablo para compartir el Evangelio, ¿ya? O sea, no es que él era un falso hipócrita, sino que no era necesario a los gentiles andar con el rollo de decir no tienes que aprender el Shema y la Torá para ser salvo. No, él decía Jesús el Mesías, el Cristo resucitado, a los gentiles. ¿No es cierto? Entonces, pero a los judíos sí entraba a la sinagoga y con el mismo rollo demostraba que Jesús era el Señor. Entonces Pablo usó todos los recursos que Dios le dio para ganar almas, pero aclara que en cada ocasión él no agradaba a las personas, pues su discurso final era Jesús y este crucificado, y no la ley es lo que nos lleva a Dios. Ese no era el discurso de Pablo. Entonces, en los versículos 11 y 12 de Gálatas 1, que acabamos de leer hace un momento, vemos lo siguiente. En primer lugar, Pablo manifiesta que su evangelio no tuvo origen en el hombre. Es decir, una religión fundada por un hombre está estipulada y centrada en los méritos de todas las personas que lo que tienen que hacer para acercarse a Dios y la necesidad de buenas obras para alcanzar la salvación personal. Pero el mensaje de Pablo no era así. Su mensaje era, la fe en Cristo es suficiente. En segundo lugar, Pablo enfatiza de que él no recibió la ley de hombre alguno, cuando dice, ni lo recibí de hombre alguno. Aunque escuchó el sermón de Esteban, por ejemplo, cuando lo estaban apedreando, ¿ya? Y de alguna manera también el testimonio de Ananías, cuando Ananías le impuso las manos para que recupere la vista, e incluso Bernabé, cuando lo vio predicando y lo llevó con los gentiles, no por eso Pablo le tenía a ellos una deuda por el conocimiento que había adquirido por revelación, sino que él dice, en realidad el evangelio me fue revelado a mí, por Cristo Jesús mismo, ¿de acuerdo? En tercer lugar, Pablo afirma que tampoco recibió el evangelio que predicaba por algún tipo de curso de correspondencia o nada por el estilo. O sea, él no fue a un seminario con los apóstoles. Pablo simplemente recibió la revelación e inmediatamente empezó a predicar a Cristo Jesús. Y es interesante. Cuando dice, ni lo aprendí, se refiere, él no llevó a un seminario ni un curso ni nada. Entonces, y esto de repente a pesar de que, por ejemplo, Pablo estudió con era discípulo de uno de los rabinos más caros de la época, Gamaliel, ¿no? Aún con toda su maestría, Gamaliel no entendió quién fue el Mesías. Es interesante. Uno de los rabinos más caros de la época era Gamaliel. Ahora, recordemos que en Damasco estuvo 3 días en ayuno. Posiblemente allí recibió de Jesús el Evangelio y la revelación que escribió en sus cartas. Ahora, en los versículos 13 y 14, utilizando su testimonio personal,
¿Ya? Pablo establece sin lugar a dudas que él no había conocido el Evangelio a través de los hombres. Es decir, comenzando con el testimonio de su vida, antes de convertirse, muestra que su única relación con la iglesia que tuvo al principio es que había sido un fanático perseguidor, incluso se había presentado frente a Herodes Agripa II para vanagloriarse, pedirle cartas y hacer un montón de cosas para seguir persiguiendo a los cristianos y para jactarse de cuántos cristianos él había capturado y los había hecho blasfemar. Porque esto lo leemos en Hechos 26, del 9 al 11, cuando él está dando su declaración, ¿no es cierto?, defendiéndose. Él dice en el versículo 9 de Hechos 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagino, habrá sido terrible después que Pablo se convirtió a Cristo. Muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, contra los cristianos, Pablo, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando ya nosotros sabemos lo que pasó. El Señor me interceptó y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos que Pablo fue un extremista perseguidor de los cristianos, ¿no? Y todo esto sumado al hecho de que él hacía lo que estaba a su alcance para aventajar a muchos de los fariseos en el judaísmo, porque era mucho más celoso de la tradición, incluso que sus propios padres, de la tradición judía, de la tradición farisea. Es interesante, ¿no? Pero también podemos ver que Pablo pasaba mucho tiempo estudiando la ley de Moisés y así como las tradiciones rabínicas que estaban anexadas, ¿no?, a la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, era imposible acusar a Pablo de que él no conocía el judaísmo, porque el fariseo conocía el judaísmo y las doctrinas al derecho y al revés. Entonces, Pablo, sin saberlo, fue preparado por Dios, como dije hace un momento, a lo largo de su vida. Su conocimiento del Antiguo Testamento fue esclarecido por Cristo mismo y llegó al entendimiento que Jesús es la persona central de toda la revelación de la Torá y del Antiguo Testamento. Por esta razón, Pablo pudo interpretar las profecías mesiánicas y usar analogías extrayéndolas de la historia o de las historias del mismo pueblo hebreo. Después de la aparición de Cristo, en su camino a Damasco, Pablo comprendió que el fin de la ley es Cristo. Esto también elimina la conjetura de que bajo el judaísmo, el judío era el único elegible para recibir la gracia y el don del Espíritu Santo. La religión y el judaísmo nunca fueron suficientes para la justificación real delante de Dios. La ley solo sirvió como preparación y tipo, o una tipología para apuntar o que apuntaba a Cristo. Bueno, el Señor Jesús nos sorprendió en su encuentro con Él. O sea, recordemos lo que le dijo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, en Hechos 9:5 podemos leerlo. Dice, Jesús dijo así: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta frase es un poquito compleja para nuestro entendimiento, pero les quiero esclarecer lo que dice. En la antigüedad, los agricultores utilizaban bueyes y un arado para preparar la tierra para la siembra. El aguijón que usaban era una vara de madera larga a la cual afilaban una punta o a veces le ponían una punta de metal. En caso de que el animal no quisiera continuar o se desviara de su curso en el arado, el agricultor usaba el aguijón con el fin de darle un toque al animal para que continuara su camino y corrigiera su rumbo. O sea, para que el buey no se vaya por todos lados, porque los surcos tienen que estar derechos en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, en ocasiones el animal a veces tenía que ser golpeado, ¿de acuerdo? Y tenía que ser para corregir su rumbo. Y el animal a veces, cuando sentía el golpe, él con la pata trasera pateaba el aguijón. Entonces, al mismo tiempo que hacía esto, es lo que se interpreta, el animal daba coces contra el aguijón. Es decir, golpeaba con la pata trasera el aguijón para quitárselo de encima y así, lastimándose con el aguijón mismo su propia pata. Entonces, mientras más insistía el buey, más daño se hacía. Y esto es lo que Jesús le quiere decir. Dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido de matar a los judíos. Pero cuando Jesús se le aparece, le dice: bienvenido, un ratito. Perseguirlos a ellos es igual que perseguirme a mí. ¿Por qué me persigues? Y Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa que das cosas contra el aguijón. Y eso es lo que significa. Entonces Pablo ya sabía más o menos la contradicción que él iba a experimentar al momento de recibir la revelación del Espíritu Santo, la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Porque para un judío ortodoxo la ley lo era todo, sobre todo la ley ritual para la remisión
y la expiación y el perdón de los pecados, ¿de acuerdo? Que de alguna manera liberaba la conciencia de pecado de ciertos practicantes de ese rito. Vamos a continuar del versículo 15 de Gálatas 1 al versículo 20, ¿de acuerdo? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Es interesante, ¿no? Desde el versículo 15 hasta todo el capítulo 2 prácticamente es como una autobiografía. Pablo está hablando de qué pasó con él. Él testifica lo que pasó en su vida y cómo es que se convirtió al Evangelio de Cristo. Entonces, el cambio de su vida fue por la intervención de Dios. Fue el mismo Cristo quien se le reveló y le habló. Sus palabras, pero cuando agradó a Dios, que Pablo está diciendo aquí en Gálatas, ¿no?, evidencian que él no se convenció por sí mismo. Pablo le da la gloria a Dios atribuyéndole a él la gracia para salir a su encuentro cuando iba a capturar y a matar más cristianos. Entonces Pablo, cuando escucha al Señor decir, yo soy Jesús, a quien tú persigues, se dio cuenta que aquel que se había proclamado el camino, la verdad y la vida era realmente Dios. Y Pablo tuvo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Pablo estaba convencido, estos cristianos han seguido a un tal Jesús que se hizo pasar por Dios y entonces hay que matarlos a todos. ¿No es cierto? Porque esto atenta contra el judaísmo. Pero cuando Jesús se le presenta, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo entró en una crisis. Dijo, total, ¿qué estoy haciendo? Pensé que estaba a favor de Dios, pero en realidad estaba en contra. Algo chocó, colisionó, y Pablo entró en una crisis. ¿De acuerdo? Y Dios tuvo que mantenerlo 3 días ahí quietito, porque Pablo es muy temperamental también. Entonces, 3 días ahí, hasta que vino Ananías y oró por sus ojos. Entonces Pablo, al escuchar esto de Jesús, al escuchar que Jesús le dijo eso, entendió que estaba luchando contra Dios mismo. Él no vio a ningún ángel y tampoco vio a otro ser. Fue el mismo Jesús. Por eso él dice que el Evangelio lo aprendió por revelación de Cristo Jesús. Aquí Pablo testifica 3 cosas básicamente. ¿De acuerdo? Primero, el Señor lo apartó desde el vientre de su madre. Y esto es interesante. Pablo entendió que Dios lo había separado desde su nacimiento y que toda su vida, hasta ese momento de su conversión, había sido una preparación para su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. De hecho, Pablo conocía el libro de Jeremías y tomó para sí, o digamos, se apropió de esto que dice en Jeremías 1.5, y se los leo. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a la nación. Por eso Pablo dice, el Señor me apartó desde el vientre de mi madre, porque les aseguro que hizo propio este versículo de Jeremías 1.5. ¿De acuerdo? Y así es como el Señor lo mismo ha hecho contigo y conmigo. Antes de que nosotros nazcamos, el Señor nos apartó gracias a su gracia y misericordia, no por mérito nuestro alguno. ¿De acuerdo? En segundo lugar, Dios lo llamó por su gracia refiriéndose al momento en que él fue salvo, obviamente, ¿no? Él respondió positivamente al llamado divino y recibió a Cristo como Señor y Salvador en ese momento. O sea, en ese sentido, Pablo aceptó el llamado al ministerio y también aceptó las implicancias de este llamado. ¿Por qué? Porque en Hechos 9:16 leemos, cuando el Señor está redarguyendo a Ananías, porque cuando Pablo le dice a Ananías, en la calle tal y tal y tal, ¿no?, que se llama Tercera, etcétera, hay un Saulo de Tarso que está orando y he visto misión que tú vas y le impones las manos. Entonces Ananías entró en crisis y le dijo, Señor, pero este tipo, Saulo de Tarso que tú dices, es un criminal, persigue y mata a todos tus hijos, a todos tus siervos. Entonces el Señor lo redarguye, mucha salida. El Señor lo redarguye y le dice, anda, porque instrumento me has escogido. Y después en Hechos 9:16 le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo ya conocía desde el principio lo que iba a ser su vida. Tomó una decisión, dejó todo, siguió a Cristo, empezó a predicar el Evangelio, pero sabía que venía con premio, persecución, apedreamiento, oposición, ¿no? Todo. Y básicamente, hermanos, lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Quién no ha recibido burlas de personas que no conocen a Cristo de nuestro entorno? ¿Quién? ¿No? O sea, de mí se han burlado, o sea, olímpicamente, ¿no? Olímpicamente. Por ser cristiano y por hablarles algún versículo bíblico. Entonces,
y padecemos persecución igual. Y entonces, en este segundo punto, lo mismo ha hecho el Señor contigo y conmigo. El Señor nos ha llamado. Así que si hay persecución por ser cristianos, hermanos, bienvenidos al cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Tercero, Dios decidió revelar a su Hijo en él. Ahora, precisamente en él, ¿no? Que había estado ciego y negaba la deidad del Mesías pensando que Jesús era un fraude, un farsante, un mentiroso. Dios le dio una visión palpable de Cristo en el camino a Damasco y le reveló y le enseñó la importancia capital de la persona y obra de Jesús. Entonces Pablo entendió que Jesús es realmente quien dijo ser. Entonces tuvo que tomar una decisión. Él estuvo acorralado y él dijo, ¿sabe qué? Ya no me queda otra. Dios se me ha revelado y ya, mi vida es esta y ya, adelante. Entonces él tuvo que dejar todo, predicar el Evangelio de la gracia de Cristo a los gentiles. Pero lo mismo, también otra vez, ha hecho el Señor con nosotros. El Señor en algún punto de nuestra vida, en un punto de inflexión, se nos ha revelado y nos ha dicho, quiero que hagas esto. Entonces, hay que tener valor, hermanos, para movernos en la voluntad del Señor. Hay que tener valor para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, si Dios nos mostrara el cuadro completo de lo que tiene preparado para nosotros nos escondemos en el closet y no salimos nunca más. Pero el Señor, paso a paso y poco a poco, nos va revelando sus planes para no asustarnos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Nos proyectamos mucho, nos asustamos mucho y entonces llega un punto en donde ya no hacemos nada por el temor de saber lo que va a pasar más adelante. Y esto no debe suceder. Continuamos rapidito. Entonces, Pablo, habiendo aclarado que no recibió su mensaje de hombres ni antes ni en el momento de su conversión, ahora afirma que ni siquiera después de recibir a Cristo estuvo sujeto a influencia humana. Aunque conoció a otros cristianos después de convertido, él dijo, no consulté con ellos. Entonces, ¿a qué se refiere? En cuanto a la doctrina, obviamente. Si hubiera tenido dudas acerca del Evangelio de la Gracia, hubiera ido a Jerusalén para llevar un curso súper intensivo con los apóstoles que estaban ahí, pero no lo hizo. En lugar de eso, en el versículo 17 dice que se fue a Arabia de inmediato y no se sabe si fue para predicar o no, o para recibir revelación de Dios, ¿ya? Y de repente hacer una introspección, ¿no? O sea, Pablo tenía que entender por qué le había pasado, cuál era su relación del judaísmo con este Cristo resucitado que dice que lo estoy persiguiendo a él cuando yo no quiero luchar contra Dios. Él tenía que entender muy bien lo que le había pasado. Entonces, como Pablo era un celoso estudioso de la ley, él quería entender el significado de su conversión y buscando en todo el Antiguo Testamento que lo tenía, qué es lo que le había pasado y quién era este Mesías, ¿de acuerdo? Entonces Pablo estaba ahí, a solas con Dios, concentrado. Entonces, y después de eso regresa a Damasco, seguro a seguir de repente intercambiando con Ananías, y esto es una posibilidad, ¿no? Pero Pablo dice, no recibí hombre alguno el Evangelio. En el versículo 18 al 20, para continuar, dice, Pablo refuerza su testimonio, ya al afirmar que esperó 3 años después de su conversión estando en Arabia y Damasco. Entonces, para ir después a Jerusalén. Cuando por fin visitó Jerusalén, fue a ver a Pedro y fue como una especie de visita privada, ¿no? Porque dice Pablo que estuvo ahí 15 días y no vio a nadie más que sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo dice, solamente fui allá, hablé con Pedro, me puso al día en algunas cosas respecto a Jesús y eso fue todo. O sea, ni siquiera Pedro me comunicó el Evangelio de la Gracia. En ese sentido es Pablo que está diciendo esto. Entonces, Pablo pasó días de repente significativos conociendo a Pedro, ¿no? Y Pedro le contó varias cosas. Entonces, es interesante verlo así. Ahora, también dice que conoció a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, para enfatizar aún este testimonio, Pablo hace como una especie de juramento, ¿no? Dice, esto delante de Dios digo, no miento, porque sin duda habían judaizantes que lo estaban acusando de tratar de engañar a los gálatas usando su relación con los apóstoles. Es decir, Pablo estaba siendo calumniado, ¿de acuerdo? Leamos lo que refiere, esto es interesante, leamos lo que refiere el mismo apóstol Pedro respecto al conocimiento que tenía Pablo. Miren lo que dice en 2 Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y acá Pedro está diciendo que Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, Pedro está diciendo, yo a Pablo no le enseñé nada, ¿no? Y algunas cosas que Pablo escribe en sus epístolas son difíciles de entender. E incluso Pedro está equiparando las escrituras de las epístolas de Pablo con la escritura del Antiguo Testamento al mismo nivel. Es interesante. Y Pedro era columna de la iglesia con Juan y Santiago. Entonces aquí Pedro reconoce
la inspiración del Espíritu Santo en la doctrina de Pablo, ¿no? Y al mismo tiempo iguala la epístola, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, como escritura inspirada. Entonces, esto es importante notarlo. Ahora, algo que no debemos de pasar por alto es que Pablo menciona, obviamente, como estamos hablando en este texto, a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, según la Biblia, Jacobo escribió la epístola que tiene el mismo nombre, ¿no es cierto? Jacobo. En Marcos 6, 2 a 3, dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, hablando de Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y aquí sabiduría, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y ¿de dónde tiene tantos milagros? Etcétera, etcétera. Y después dice más abajo, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanos? Y hablando de Jesús dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, hermano de Jacobo, de José, de Judas, Simeón y de Simón? ¿No están también con nosotros aquí sus hermanas? Entonces, evidentemente, el nacimiento original de Jesús fue virginal, ¿no? Y su papá fue José, pero no fue su papá de verdad. Entonces, pero después, María y Jesús, José y María, perdón, tuvieron más hijos. ¿De acuerdo? Entonces, incluso en Juan 5:7 dice, porque aún ni sus hermanos creían en él. Entonces, sí es verdad, Jesús tuvo hermanos, ¿de acuerdo? Jesús tuvo hermanos y hermanos por parte de su mamá. O sea, Jesús nació de María y luego María con José tuvieron sus hijos y sus hijas. Y aquí acabamos de leer de que se mencionan hasta sus nombres. Es interesante. Entonces, hay historia también. Por ejemplo, Flavio Josefo también habla de esta parte cuando Anás, uno de los sumos sacerdotes de esa época, incluso estaba queriendo triturar a los cristianos, ¿no? Y Anás agarró y con cartas y todo y encarceló a varios, incluso Santiago, y los apedrearon, etcétera, ¿no? Entonces es interesante la historia de que sí hubo un hermano. Entonces, vamos a continuar con el segundo bloque, el tercer bloque, perdón, del versículos 21 al 24. ¿Ok, hermanos? Dice así de Gálatas capítulo 1, 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pues después de esta breve visita a Jerusalén de Pablo, Pablo trabajó bastante tiempo en Siria y Cilicia, su ciudad natal, por lo cual era conocido de vista de las iglesias de Judea. Esto ustedes lo pueden ver en Hechos 9:30 y 11:25. Los apóstoles no lo habían comisionado para ese ministerio, y debido a la distancia que había entre él y Jerusalén, no podía haber estado bajo autoridad de los apóstoles ni sujeto a supervisión de ellos. Entonces, para ese tiempo, simplemente en Judea había la volada de que hay un fulano por ahí que está predicando, que antes él asolaba la iglesia y ahora predica la fe que antes asolaba. Y esto es lo que Pablo escribe acá, en el versículo 22. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en él. Es interesante, hermanos, entonces. Con esto terminamos el capítulo, solamente para sacar algunas enseñanzas importantes del estudio de este primer capítulo de Gálatas. El segundo capítulo también es casi biográfico, pero vamos a aprender bastantes cosas. Buenas enseñanzas nos deja este primer capítulo, como por ejemplo, ¿no? Primero, agradar a los hombres no es bueno. ¿Por qué? Porque esto trae esclavitud, ¿no? Esclavitud emocional, sintomática. Uno se siente muy mal cuando uno está agradando a las personas y no al Señor. Entonces, ciertamente existe el respeto los unos por los otros, pero los hermanos tienen que saber cuál es la diferencia entre que alguien te agrade a ti y que alguien agrade a Dios. Entonces, todos tenemos que apuntar a agradar a Dios y dejar que otros también agraden a Dios, no solamente por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se reserva el derecho de devoción. Solo Él es el Señor de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, conozco hermanos que tienen comunión con Dios a través de los pastores. O sea, cada vez que alguna decisión importante llaman al pastor para pedir un consejo. No está mal. Pero hermanos, el Espíritu Santo está en todos nosotros. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, básicamente. Y Él tiene las respuestas para ti, para todo lo que estás pasando, en todo momento. No dependamos de las personas, dependamos del Señor. Porque el Señor es celoso también. Él te dice, bueno, yo te doy mi espíritu, pero tú prefieres hablar con muchas personas. Yo sé, en la multitud de consejeros está la victoria, pero el Señor es la prioridad. Cuando hay alguna necesidad, vayamos en oración, y agarremos la Biblia y busquemos ahí la respuesta del Señor. El Señor es fiel, Él va a responder. Una segunda enseñanza sería, el celo por la doctrina de la gracia y del Evangelio no solamente debe ser teoría. O sea, Pablo estaba sorprendido de que fugazmente, como enseñé el lunes pasado, los de Gálatas se habían cambiado de lado, porque eso es lo que dice el original.
¿de acuerdo? Simplemente se habían dejado influir por los judaizantes y se habían cambiado de lado. Entonces Pablo los exhorta con autoridad a los Gálatas diciendo no se dejen persuadir por estas personas que están tergiversando y pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y esto es el celo por la doctrina. ¿No es cierto? Nosotros los pastores, cuando escuchamos algo que no es bíblico, vamos a salir al paso, ¿no? Con mucha mansedumbre y humildad, no pretendiendo conocerlo todo, pero cuando tenemos el esqueleto de nuestra doctrina básica en cristiano, vamos a salir al paso y vamos a tener que decir lo que se tiene que decir en el momento adecuado y con la mansedumbre adecuada y el temperamento adecuado también. No podemos permitir que en la iglesia se empiecen a enseñar cosas que no están en la palabra y que son añadiduras. El domingo pasado se han estado preguntando en el chat del pastor, en el programa del pastor preguntó y me enseñaba un montón de cosas acerca de la confesión que declara que esto y los espíritus y la sacudera de los espíritus, etc. Es muy importante estar bien empapados de la verdad bíblica. Por eso nos esforzamos para enseñarles a ustedes esto. El celo por la doctrina no solo tiene que ser teoría. Cuando hay algo que está mal hay que salir al paso, ¿de acuerdo? Tercero, Pablo pasó tiempo a solas con Cristo. Acuérdense, estuvo ahí 3 días y después de 3 años solo en Arabia, entonces ahí aprendiendo en Arabia y Damasco. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, hermano, es, antes de que terminemos, ¿amas tu tiempo a solas con el Señor? ¿O prefieres estar escuchando siempre música? Hay personas que le tienen miedo al silencio. Tienen que prender el radio o la televisión porque si no, no existen. No pueden estar en una meditación constante, en oración, en la palabra, porque se asustan de sí mismos. Entonces tienen que prender el televisor o tienen que prender el radio porque no aman su soledad, su intimidad con el Señor. Y déjame decirte que si tienes el radio prendido o la televisión prendida todo el día, el Espíritu Santo no te puede hablar. ¿Sabes por qué? Porque tú te puedes concentrar solamente en una sola cosa. Que yo sepa, solo Napoleón, entre comillas, podía leer y hacer varias cosas al mismo tiempo mientras leía. Pero no todos somos Napoleón, ¿no? Y obviamente, Napoleón tenía problemas en la vista. Pero bueno, esta es una parte. O sea, lo que quiero decirles, hermanos, es pasen tiempo con el Señor. Deberíamos pasar tiempo con Dios a solas. Un tiempo de calidad. Y a veces pasar tiempo con Dios a solas no es no es usar una metralleta de peticiones. Es simplemente levantar tus manos en tu dormitorio y decirle, Señor, te amo, te alabo y te bendigo, y quedarte callado un ratito en contemplación. Adorar al Señor en contemplación. El domingo el pastor predicó acerca del Salmo 100. Les recomiendo, búsquenlo, ya está subido al canal de YouTube. Muy buen salmo, muy buena aplicación. Necesitamos alabar al Señor, nosotros, cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Es cierto, lo hacemos los domingos, ahora por pandemia, así como estamos haciendo, lo hacemos los domingos en nuestro templo, pero cada uno de nosotros necesitamos pasar tiempo en oración, porque la oración te transforma, la oración te empapa de la presencia de Dios. Entonces, amas tu tiempo con Dios a solas, amas ese tiempo, ¿de acuerdo? No quieras tener comunión con Dios por medio de otras personas, busca a Dios directamente tú mismo. Ahora, otra lección más sería, aunque muchos hablan mal de él y se le oponían, eso no lo paralizaba. Él seguía en movimiento. Entonces, Pablo sentía ataques de todo tipo en todos los frentes posibles, pero eso no lo paralizaba. Igual pasa con nosotros. La pandemia, por ejemplo, no nos ha paralizado. Seguimos predicando la palabra de Dios, seguimos haciendo alabanza. Continuamos con la obra, aunque virtual. No es lo ideal. Tengamos paciencia, el Señor tiene algo para nosotros. Pero no debemos paralizarnos. Por más que haya oposición del enemigo, tenemos que seguir en movimiento. Tenemos que seguir adelante, buscando la voluntad de Dios, buscando lo que el Señor tiene para nosotros. El hecho de estar en pandemia no significa que Dios ha cancelado todos los planes de todos nosotros y nos quiere castigar estando encerrados en nuestra casa. No es así. Es un tiempo que Dios está, tal vez, juzgando algunos aspectos de la humanidad como lo ha hecho en el pasado. ¿Quiénes somos nosotros para decir A, B o C? ¿De acuerdo? Entonces, algo está haciendo Dios y lo está controlando. ¿Sí? Sé que muchos han sido afectados por eso, pero por alguna razón. A veces no necesariamente es de Dios, sino que es irresponsabilidad nuestra. No te arriesgues. Si el virus está afuera, entonces no te arriesgues. Toma las medidas. No le eches la culpa a Dios de tus irresponsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, por último, los testigos de su conversión glorificaban a Dios en él. Y eso es lo que debería hacer la gente con nosotros. Cuando nos miran a nosotros, ellos deberían decir, yo quiero lo que Violeta tiene. Yo quiero lo que Larry tiene. Yo quiero lo que José tiene. Porque hay algo en la vida de él que es sobrenatural, no lo entienden.
Y así la gente glorifica a Dios en tu vida, porque reconocen que has pasado por una transformación esencial de lo que eras antes y lo que eres ahora. Hermanos, eso es lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo estaba aplicando en este tiempo. Vamos a dejarlo ahí, porque ya les estoy robando un minuto. Déjenme hacer una oración y luego nos despedimos, ¿de acuerdo? Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, Señor. Sabemos que por tu Espíritu Santo nosotros, Señor, hemos recibido el don y la gracia salvadora de Cristo Jesús y el sello, que es las arras de nuestra herencia, Señor, para ser preservados hasta el día de la venida del Hijo del Hombre, Señor, hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que tú nos vas a guardar de la caída sin mancha, Señor, en todo este tiempo, a pesar de nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros, como ovejas, somos torpes y hacemos cosas que no te agradan o cosas equivocadas. Y perdona nuestros pecados por hacerlo así, de esa manera. Pero gracias te damos, Señor. Damos entendimiento de lo que Pablo nos está enseñando en esta epístola, Señor, que se haga carne en nuestras vidas. Y gracias por la libertad también que nos has dado en Cristo Jesús. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.